Desde que comenzó 2022, la violencia ha ido en aumento en nuestro país, en particular los homicidios. Por eso va a ser un gusto conversar en la Red 21. Le damos la bienvenida al fiscal de homicidios, Carlos Negro. Un gusto y bueno, y empezar por allí, ¿verdad? Por este incremento del que han tenido ustedes como fiscales en esta materia. ¿Cómo ha sido este comienzo de 2022? Bueno, agitado. Un comienzo de año bastante violento. Igualmente, tampoco se verifica un cambio demasiado grande respecto de lo que viene siendo un ciclo, que podemos llamar así, de varios años, donde sostenidamente se mantiene el crecimiento o por lo menos cifras altas, estables en materia de homicidio. Por lo que la Fiscalía misma ha tenido que adaptar sus recursos humanos. Podemos recordar que cuando empezó el sistema penal, procesal acusatorio, en Montevideo existía una sola Fiscalía de Homicidio, a cargo del doctor Juan Gómez, hoy fiscal de corte subrogante. Y las necesidades de servicio llevaron a tomar la decisión de hacer un segundo turno, primero, a cargo del doctor Hamilton Morales, y luego un tercer turno a cargo de Adriana N. Luego se va el doctor Gómez a ser fiscal adjunto y yo paso a cumplir tareas en esa fiscalía. Pero 3 fiscalías fueron necesarias en estos años para adaptarse al volumen de trabajo, porque eso habla de por sí de lo que significa la carga. ¿Se puede decir que en este fenómeno de aumento hay un antes y un después de la intervención del narcotráfico? Sí, la incidencia del narcotráfico, de las bandas criminales, es directamente proporcional al incremento de la violencia. Es un fenómeno también que ya arrastra más de una década seguramente. Eh, Diríamos que a partir del año 2000, con la masificación del consumo de pasta base de cocaína, el narcotráfico adquirió una diseminación territorial que hasta ese momento no se conocía. Se conocía el fenómeno del narcotráfico, pero no con la expansión territorial que tiene hoy en Montevideo y en todo el país. En muchas ciudades del país pasa el mismo fenómeno. Ese incremento en el tráfico de drogas, tanto a nivel de consumo como a nivel de salida de droga hacia el exterior por puertos uruguayos, eso ha determinado que los homicidios y la violencia vaya asociada al fenómeno, porque es natural que las bandas criminales solucionen sus problemas y sus cuentas mediante mecanismos violentos, que pueden ser homicidios, pueden ser mutilaciones, pueden ser estigmas en los cuerpos de los rivales o de las bandas competidoras. Uh-huh. Y según ustedes que trabajan en el territorio, en definitiva, ¿cuáles son las características? ¿Qué parecido tienen estas bandas con las que uno a través de los medios de comunicación escucha que existen en México, que existen en Colombia, o las bandas criminales en países como El Salvador? No, Uruguay tiene algunas particularidades en cuanto a criminalidad que son derivadas también de su propia estructura demográfica, ¿no? Un país pequeño, de una escasa población muy concentrada en las ciudades, y eso determina que las bandas uruguayas también sean bastante eh, distintas u originales, podemos decir. No tenemos las estructuras criminales que tienen los países que tú mencionaste, Ana, que son estructuras grandes, complejas, con mecanismos de dirección y de recursos humanos muy grandes, con individuos que de repente no se conocen entre sí por la estructura y por la cantidad de gente que tienen las bandas. Nosotros tenemos en general bandas más territoriales, familiares. Algún estudio por ahí señala eh, que son bandas en familias desestructuradas que se juntan con otra familia que está cercana y así se empieza a dar una nueva configuración familiar, entre comillas, dirímosle, que
determina la creación o surgimiento de una banda que tiene el nombre incluso de la familia original. Y esos no son una gran cantidad de integrantes, no tienen gran complejidad, pero se adueñan del mercado del microtráfico de esa zona, constituyendo también o creando una rivalidad con seguramente alguna otra que se forme cercanamente para competir por los clientes, ¿verdad? Pero estamos hablando de varias bandas de estas características, que hay 2 o 3 por barrio, o en los barrios donde se concentran las bocas de expendio de microtráfico. Entonces, eso también nos da una particularidad a los grupos criminales uruguayos que no se ven en otras partes de América. Ujú. Sin embargo, en la metodología, por ejemplo, el hecho de aparecer cuerpos desmembrados es algo que ha instalado, ha inaugurado fundamentalmente el narcotráfico en México, no tanto en Colombia, eso de desmembrar los cuerpos. Eso Sí, es un método mexicano, por decirlo de alguna manera. sí, pero cuidado con eso porque ha aparecido algún caso de desmembramiento, sí, pero no fue un caso mío, no quiero hablar sin saber, pero creo que en ese caso el desmembramiento fue más que nada para ocultar el cuerpo, es decir, para el post-mortem y para ocultarlo, no como tortura, digamos, sino que luego de dar muerte a la persona se trató de ocultar el crimen mediante el desmembramiento y arrojar las diferentes partes del cuerpo en diferentes lugares. Que no es el mismo fenómeno que tú mencionabas en México o en esos países donde de repente el desmembramiento es para infundir temor o mismo como mecanismo de tortura a las personas. Y estos casos que han ocurrido en Uruguay, en general, no, que yo sepa, no son de esas características, son más bien desmembramientos para ocultar el cuerpo luego cometido el crimen, lo cual no, no significa que sea menos importante o menos violento, ¿no? Sin duda, todo homicidio es un hecho de extrema violencia, pero la metodología no se ha dado todavía como en otros países, lo que tampoco quiere decir que no vaya a suceder mañana o pasado. Esto es muy dinámico, muy cambiante, y sí las mutilaciones, por ejemplo, sin causar la muerte, pero las mutilaciones sí son bastante extendidas hoy por hoy, como mecanismo también de temor, advertencia, manifestación de poder, eh, bueno, y amenazas en general. Y eso es un dato bastante novedoso también que no existía en Uruguay, pero hoy sí se ven ese tipo de casos. Cuando tú recién decías familias desestructuradas, yo pensaba, bueno, ustedes no son sociólogos, son fiscales, abogados, pero yo decía, ¿cuánto pesa en todo esto la desigualdad social que atraviesa el Uruguay, que atraviesa a nuestro continente? Digo decir, porque hablamos de narcotráfico y como que queda de alguna manera oculto que acá hay un problema de una desigualdad social en estas sociedades que son muy grandes y que se refleja en esto que está pasando, la desigualdad. El narcotráfico también no es ajeno a la estratificación social y a las desigualdades sociales imperantes en el resto de la comunidad. En las bandas también se da esta distribución de tareas donde la sobrecarga de las tareas menor remuneradas y con mayor riesgo recaen en las personas más vulnerables de la organización. Y este ejército de personas que son un poco el mercado, el mercado laboral a donde apuntan las bandas criminales para conseguir sus integrantes, es seguramente el de estos sectores, que aparte son muy vastos, lo que hace que los recursos humanos sean eh, inacabables, inagotables. Se sustituyen rápidamente cuando caen estas personas que están en los estratos más bajos de la organización, se sustituyen rápidamente por otras, y así la cadena sigue andando y se sigue incluso incrementando. Eh, Seguramente el microtráfico colabora con esta estructura porque también el narcomenudeo llega a diseminarse en el territorio a través de muchos eh, vendedores pequeños
de droga, que son, lógicamente, los que se ven mayormente expuestos a la represión, y son los que en general terminan perdiendo la libertad o perdiendo la vida. Los dirigentes o los individuos que tienen, que concentran mayores grados de poder, tienen algunos grados de protección mayor, aunque, reiteramos, en Uruguay seguimos sin verificar ese tipo de bandas organizadas con grandes estructuras, incluso con profesionales, como tienen eh, los, eh, los centroamericanos y México y Colombia, etc. Por eso, sí, la selectividad del sistema penal está presente también en las bandas criminales, y también en su estructura los más vulnerables son seguramente los individuos que terminan más rápidamente su vida o su libertad. ¿También se refleja en el narcotráfico la desigualdad de género? Sí, por supuesto. Eh, el género es otra variable que es imposible ignorar, porque se manifiesta con en el fenómeno del narcotráfico y de la violencia, se manifiesta de una forma dramática, ¿no? Porque vemos cómo de la vulnerabilidad que hablábamos recién, en general, de la sociedad y de las organizaciones criminales y el porqué de su crecimiento, los individuos más vulnerables son seguramente los niños y las mujeres, seguramente los pobres, pero dentro de los pobres y jóvenes, los niños y las mujeres. Y bueno, las mujeres se han incrementado hasta en un 30% como población carcelaria, demostrando que son precisamente la mano de obra más barata, que termina ingresando droga a la cárcel o sirviendo de mula para el cargamento o el hijo de droga que se quiera llevar hacia algún lado. Y obviamente termina siendo el objetivo de la represión, ¿no? Y ahí vemos cómo se incrementan la población carcelaria femenina y de mujeres con niños, incluso en la cárcel. ¿Coincidís que la población armada, como pasa en otras sociedades, en el Uruguay es muy importante? La gente está armada, la gente tiene armas, y esto se vuelve a la vez un fenómeno muy peligroso. Eh, el tema de las armas es la disponibilidad del arma. Hay una cantidad de armas en Uruguay que son cifras escandalosas para lo que es la población. Estamos hablando de que se estima, son cifras negras, y hay que tomarlas con el cuidado que merece cualquier cifra oculta o negra, como se le llama, pero se calcula que hay 1.300.000 armas circulando, de las cuales 600.000 serían, alrededor de 650.000 serían armas sin registrar. Por lo tanto, el doble de las armas registradas se calcula que anda en la calle, y para el Uruguay, con 3 millones de habitantes, tener 1.300.000 armas aproximadamente entre la población, si sacamos a los niños, bueno, ya es de por sí un dato muy relevante. Esa cantidad de armas lleva a la disponibilidad de las armas. No es lo mismo una sociedad violenta que una sociedad violenta y armada. Y tenemos, lamentablemente, las dos condiciones. Estamos viviendo en una sociedad violenta y que aparte accede fácilmente a las armas de fuego. Eso exponencia todo este fenómeno de la violencia, lógicamente. El 70% de los homicidios se cometen con arma de fuego. Por lo tanto, eso ya habla de por sí de cómo se fenómeno. Y respecto a la respuesta de la justicia, del sistema de justicia, ¿cuánto de todo lo que ocurre se aclara? Bueno, el dato del narcotráfico y de las bandas criminales también disparó las cifras en cuanto a la falta de imputaciones, es decir, del total de homicidios que se registran, tan solo la mitad se estima que son los que se terminan aclarando, judicializando y logrando una imputación. Es una cifra muy baja, pero que no es extraña o ajena a lo que sucede en los demás países de la región. Son cifras bastante parecidas, porque los fenómenos del narcotráfico están a lo largo y ancho de toda América Latina. Y las muertes que ocurren en el contexto y en la dinámica de las bandas criminales no son como las muertes que estamos acostumbrados nosotros antes del fenómeno del narcotráfico, que eran las muertes por problemas familiares, por problemas vecinales, o en ocasión de una rapiña, o de ese tipo de homicidio. Ahora, cuando tenemos un llamado, un mal llamado
ajuste de cuentas, lo que tenemos es un crimen o un homicidio que se comete con otro tipo de cálculos, con otro tipo de estrategia, y que lógicamente está destinado a no ser descubierto. Y eso lleva a que más o menos profesionalizadamente los grupos eviten la captura de los miembros que se encargan de dar muerte a otros. Y eso determina los bajos porcentajes de aclaración de crimen. Ujú. ¿Por qué tú decías mal llamados ajustes de cuentas? Y te decía que es mal llamado porque, bueno, yo no sé si es mal llamado, pero depende del sentido que le demos al ajuste de la cuenta, de qué cuenta estemos hablando. Muchas veces se engloba en el ajuste de cuentas y la imaginación va hacia el cobro de una deuda por droga. No paga la droga, se le da muerte. Pero no todos esos homicidios se cometen para cobrar una cuenta. Muchas veces se dan también como manifestaciones de poder, se dan por revanchas, se dan por eh, generar temor en la zona, se dan por falta de fidelidad en la compra a la boca de expendio, se dan incluso por una construcción de la masculinidad o de las masculinidades que se da también en esos entornos de violencia, donde la manifestación violenta hace también a la construcción de ese estereotipo al que se pretende llegar en la banda, en el grupo. Entonces, el ajuste de cuenta es muy claro de entender en términos coloquiales, digamos, pero que no responde o no abarca todo lo que es el fenómeno de la criminalidad violenta dentro del narcotráfico. Ujú. Bueno, como te sigo en redes, sé que sos futbolero. ¿Cómo has vivido tener que precisamente, bueno, atender y trabajar, investigar sobre casos vinculados con la criminalidad de las barras del fútbol, ¿no? Hecho que es muy triste para el Muy conjunto de la doloroso, sociedad uruguaya. muy doloroso. La transformación, los que tenemos unos años más como nosotros, y nos acordamos de aquel fútbol, de aquellas idas al estadio, y aquellas tribunas compartidas entre Peñarol y Nacional en la Amsterdam, en la Colombia. Vemos esto ahora y no caemos en que esté sucediendo. Y las barras bravas, las mal llamadas también barras bravas, porque en definitiva lo bravo que tienen es el patoterismo, la violencia, la cobardía, el ataque artero, por supuestos colores, en algunos casos son estructuras criminales que a veces superan a las bandas constituidas alrededor del expendio de drogas, ¿no? En los barrios. Tiene una estructura a veces más compleja y con mayor cantidad de niveles. Y podemos catalogarlas seguramente también como bandas criminales, porque dentro de esa barra brava se genera una organización, una estructura que está destinada a la comisión de varios delitos, entre ellos la venta de droga, el aprete, las amenazas, eh, y la extorsión y todo lo que se da en las bandas de narcotráfico se está dando también en algunas barras bravas de fútbol, lamentablemente, ¿no? Y la violencia que se excusa o que pone como excusa el deporte termina siendo el caldo de cultivo también para la nueva generación de otras estructuras criminales que después van a la cárcel, se siguen reproduciendo y generando violencia incluso desde la cárcel hacia afuera. El tema de la cárcel es otro elemento o otro fenómeno que no se puede soslayar en todo esto, porque no termina siendo la solución del problema, sino que es parte del problema. Parte del problema es la cárcel y la superpoblación carcelaria. Ujú. Ya sobre el final, estamos en un momento donde hay un sector del sistema político vinculado con el partido gobernante que cuestiona la actuación del fiscal de corte. Ustedes como parte de la estructura de la fiscalía, ¿cuánto les afecta estar como en el ojo de la tormenta de su trabajo? El hecho de que hoy parte del sistema político diga públicamente que no está conforme con cómo trabaja el fiscal de corte. Eh, a ver, desde que se instaló el sistema penal acusatorio,
en Uruguay, nosotros los fiscales sabíamos perfectamente, porque nos formamos para el nuevo sistema, y sabíamos por la experiencia de los países vecinos que iba a suceder que los fiscales estuvieran en la primera plana de los diarios. Hoy prendés cualquier informativo y tenés jugadores de fútbol, políticos y fiscales. Y eso no sucedía hasta 2017, pero sabíamos que iba a pasar porque la noticia iba a pasar por quien la tiene. Y quien tiene la noticia en un sistema penal acusatorio es el fiscal, porque es el que maneja la investigación, cosa que antes caía en los jueces. Entonces sabíamos de esta exposición mediática y que los periodistas iban a estar golpeando a la puerta un día sí y otro día también, y había que estar preparado para eso. Y en la medida que los medios llegan a la fiscalía, golpean la parte de la fiscalía, ingresan y ven el sistema de justicia a través de la fiscalía, y nosotros estamos obligados, aparte, a compartir esa información porque es parte de nuestra función pública, rendir cuentas, mostrar a la ciudadanía lo que hacemos, legitimarnos de alguna manera como funcionarios públicos encargados de la tarea, nada más y nada menos que la persecución criminal. Entonces, esa exposición mediática la tenemos que trabajar, la tenemos que manejar y acostumbrarnos, ya venimos haciéndolo, creo, en buena forma, acostumbrándonos a que se nos cuestione, se nos critique o se nos pida de repente rendir cuentas sobre nuestra actuación. A mí no me afecta mayormente que se pueda criticar a la Fiscalía, cuando la Fiscalía a veces, lógicamente, puede cometer errores y aciertos como cualquier organismo o institución del país. Creo que lo que sí estoy seguro es que hemos hecho o hemos aceptado un desafío muy importante, hemos sido llamados a un desafío muy importante, que fue el nuevo sistema penal acusatorio, y creo que la efectividad del sistema está demostrada en las cifras, en los números, y eso es incuestionable, que la Fiscalía funciona bien, y que debemos seguir trabajando para mejorar el sistema para los errores que se cometen, bueno, que no se cometan más y seguir en la misma senda. Creo que la Fiscalía está en el buen camino en materia de profesionalización y de eficacia. Gracias por la entrevista. Bueno, muchas gracias a ti, Ana.